El hombre quería su compás, su amor, sus notas, pero imposible trabajo el de trazar la historia funcional de la mudable maravilla. Y grave profanación, el auténtico sacrilegio, delito insigne el de encristalar en los quirófanos de la lógica ese trozo virgen de la naturaleza, el de enjaular en ese gran pájaro morado que cruza 7 días en el cielo de Sevilla. Mejor sería, quizás, seguir su vuelo de milagros, cuando aletea en las esquinas, cuando anida bajo los pasos, cuando es el ruiseñor de las tabernas y la paloma de la Trinidad. Mejor eso que arrancarse el corazón y ponerlo sobre las cuartillas como un pisapapeles mientras se presume, en vano, de tener un raciocinio insobornable. ¿De qué historia hablamos? ¿De la historia concebida en general? Pues de esa, usted, el señor Roldán Salgueiro y yo hemos aportado un poquito, sabemos un poquito. Luego hay otra historia que es la intrahistoria o la historia particular, la historia de cada uno, la que deniega Núñez de Herrera en su libro, la que usted vive, por ejemplo, en la calle Relator, el Viernes Santo por la mañana, o la que yo vivo en la calle ancha de San Bernardo el miércoles santo. Esa es otra historia, la historia que comienza con la Semana Santa y muere esa misma Semana Santa. Es imposible, como dice nuestro admirado Núñez de Herrera, escribir la Semana Santa, razonar la Semana Santa, enjaular ese pájaro morado que cruza la ciudad durante 7 días en las cuadrículas de la razón. Totalmente imposible. Los sentimientos no se pueden expresar la mayoría de las veces. Y algunas veces cuando se intenta hacer eso, lo que sale es un pestiño con la miel que va cayendo. Afortunadamente Núñez de Herrera tuvo la visión de hacerlo con actualidad quizá y con previsión de futuro. Que él hable en su libro de televisión, en los años 30 ya había una visión de futuro bastante grande de algo que estaba empezando en la otra parte del mundo. El origen de la Semana Santa es un origen complejo, es un origen oscuro porque hay papeles, hay no papeles. Curiosamente, lo de los papeles y sin papeles, los negros tenían papeles, cuando ahora no, es al contrario, ¿no? Y hay otros que se inventaron los papeles. Y otros que se inventaron los papeles. Hay el que se agarra a una lápida, a una referencia, el que se agarra a lo que sea, a lo que haga falta, ¿no? Con tal de buscarse la antigüedad por ese principio arcaizante que tú conoces también y que forma parte de la esencia de la Semana Santa. Aquí el ser antiguo es superior a ser moderno. Si tuviéramos que recrear el origen de la Semana Santa, ¿qué nos encontraríamos? Bueno, las dos versiones. Una, el mundo medieval, la devoción medieval, las cofradías de la Vera Cruz, de la Santa Vera Cruz, de la verdadera cruz. Que sí, que hay un mundo, hay una devoción, hay un tipo de religiosidad popular, pero sin Trento no existiría la Semana Santa que hoy conocemos. Puede que a veces nos pongamos un poco pesados con el tema del Concilio de Trento, pero es que supuso el boom, no me gusta utilizar ese tipo de palabras, pero bueno, de la Semana Santa. Y es el hilo conductor que nos trae hasta ahora, con muchos altibajos y evidentemente con unos cambios de mentalidad tremendos. Aquella Semana Santa medieval era una Semana Santa muy penitencial, de mortificación, una Semana Santa en la que en el cortejo destacaban, incluso por encima de la imagen, destacaban los disciplinantes. ¿Qué es lo que queda de aquellos disciplinantes en la Semana Santa de ahora? Pues quizás según lo miremos, o queda mucho o queda poco. Puede que quede poco
porque la sociedad no tiene absolutamente nada que ver con la de esa época. Ha cambiado tantísimo y está cambiando tan rápidamente que pocos esquemas se mantienen de entonces. Pero puede que quede mucho porque la relación con la imagen, la relación con esa devoción que se tiene, es muy íntima, es algo que solamente pertenece al interior de la persona y no sabemos cómo esa mentalidad medieval contactaba con la imagen y tampoco sabemos, porque ya digo, pertenece a lo más arcano de una persona, el poder establecer una relación de afectividad, de devoción hacia la imagen de tu familia, de tu devoción, que te encontraste un día por las circunstancias más increíbles, a la que te agarraste cuando te estabas cayendo. Entonces, ¿qué puede haber ahí? Pues quizás mucho. El barroco, ¿qué supone en la Semana Santa de Sevilla? Es el momento del esplendor, es el momento en el que se fijan los cánones artísticos, es el momento en el que se crea la carrera oficial, con lo cual se estructura toda la ciudad en torno a la catedral, con sus horarios, con sus itinerarios, con ese orden impuesto desde el Palacio Arzobispal. ¿Quedaría del barroco la mentalidad, la forma de vivir durante esos días? En parte sí, pero el barroco, como fingimiento que es una gran mentira. Es una gran mentira que dura 7 días, en la cual nosotros participamos, entramos, vamos, venimos, creemos, pensamos, descansamos, reflexionamos. Pero cuando se acaba, el teatro del mundo se acaba. ¿Y el barroco dónde lo ves tú en la Semana Santa? ¿En los pasos de misterio, en las imágenes, en el cortejo, en la emoción? En todo. Evidentemente, básicamente, como historiador de arte que soy, lo veo en las imágenes barrocas y neobarrocas, en las andas, en los pasos procesionales, barrocos, muy pocos, y neobarrocos. La inmensa mayoría. La inmensa mayoría, evidentemente. Lo estás viendo constantemente, salvo honrosísimas excepciones estupendas, como por ejemplo el palio de la Hermandad de los Negros. El barroco es algo artísticamente que tienes presente siempre delante. Y después del barroco nos encontramos con un periodo que para mí es fascinante en el mundo de la Semana Santa y que el cofrade o el capellita pasa de largo, ¿no? Que es la Ilustración, que es el siglo de las luces, cuando la Semana Santa vive esa crisis que está a punto de terminar con ella, crisis motivada por muchos factores, pero por uno que es determinante, algo tan etéreo como la mentalidad. O sea, la mentalidad de los ilustrados choca frontalmente con la Semana Santa medieval, renacentista y sobre todo barroca. El propio Carlos III, a instancia de sus ministros ilustrados, prohíbe, entre otras muchas cosas, los disciplinantes que hablábamos antes. ¿Por qué? Porque llegó el caso que se alquilaban. Una persona, un noble, una persona con dinero, alquilaba a otro para que se diera latigazos en su nombre.
Eso, evidentemente, la mentalidad ilustrada, bueno, y la actual también, es una aberración tremenda. Pero ellos quieren pasar por el rigor científico, por su rigor mental, algo que no lo tiene. En la Semana Santa no se razona, se vive nada más. Esa es una frase de Antonio Núñez de Herrera. Si tuviéramos que plantear la disyuntiva entre lo barroco y lo ilustrado, evidentemente ahora lo ilustrado estaría por encima de lo barroco, aunque tal vez en muchos aspectos de la vida no tanto. Pero bueno, teóricamente somos seres que razonamos, que si nos ponemos malos vamos al médico y que si hay una epidemia no nos metemos todos en el mismo local, que es lo que se hacía en el 17, con lo cual la epidemia se reproducía, se propagaba. ¿Cómo consigue la Semana Santa vencer ese paso, esa crisis que sufre durante la Ilustración? Porque los ilustrados son una élite. El despotismo ilustrado copa los altos cargos de la política y los altos cargos de la sociedad. ¿No llega al pueblo? Evidentemente que no. Y el pueblo tiene claro sus ideales, el pueblo tiene claro sus fiestas. Los ilustrados van a ir también contra los toros, y los toros permanecerán luego. Contra casi todo lo que fueron los ilustrados, después permaneció, porque el pueblo lo apoyó. Antes formaban en las procesiones religiosas unos creyentes bárbaros, a los que se llamaba disciplinantes de sangre y empalados. Estos hombres atormentábanse a la vista de la multitud, en las solemnidades de Semana Santa, y consiguieron infundir su tragedia bárbara a nuestras procesiones. Civilizado poco a poco el sentimiento religioso, desaparecieron los disciplinantes de sangre, pero perduró su espíritu, y ellos, con el recuerdo solo de su carne desgarrada, siguieron haciendo rebosar de exaltación y misticismo el festín del dolor, aunque ya no se viesen por las calles los goterones de sangre y los torsos flagelados. Así es nuestra Semana Santa, así nuestros desfiles procesionales. Esa la raigambre mística de la Semana Mayor en Sevilla, la razón de ser de su tragedia, sus saetas y sus penitentes. Cuando choque y extrañe a algún bárbaro de la moderna civilidad el misticismo de nuestros penitentes tradicionales, cuando manifieste su burla por la exaltada religiosidad de nuestros días, que sólo existe en lo eterno, en lo litúrgico, y ha sido desplazada del alma y el sentimiento, hacedle ver qué harta fortuna es, que después derrota el alma vieja de los disciplinantes en 1000 pedazos y perdido el sentimiento místico de los días pretéritos, subsista aún lo eterno, el ritual, la forma que fue expresión sublime de aquel fondo trágico. ¿Los Montpensier fueron tan determinantes para el resurgir de la Semana Santa a mediados del 19? Sí, totalmente, porque pusieron el dinero y pusieron a la ciudad en órbita, que es una palabra también quizás muy actual. Y además, el duque, que sería como sería, haría todo lo posible para echar a su cuñada, que lo hizo, a Isabel II de España, pero tenía una mentalidad mercantil bastante grande y vio el filón comercial, turístico de la Semana Santa, y la apoya por eso. Si no hubiera tenido una visión mercantilista, el duque de Montpensier no se gasta un duro en la Semana Santa, si no le ve luego la finalidad, además de los agasajos, que el hombre también se dejaba agasajar. La hojana forma parte de la Semana Santa. Totalmente, intrínseca.
finales del 19, principios del 20, hasta los años 30, yo creo que la Semana Santa vive una edad dorada. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Es cuando se fija. La Semana Santa de ahora, ¿verdad? La Semana Santa estética de ahora está ahí. Finales, evidentemente. Surge la música procesional. Y el genio de Rodríguez Ojeda, que empieza a inventarse una Semana Santa, a inventarse y a redefinir muchos elementos que estaban ahí en un punto que no se sabía hacia dónde iban a evolucionar estéticamente. El paso de palio, por ejemplo, la túnica de los nazarenos. Y estéticamente, ¿cuál es la clave estética del paso de palio? Tú que eres historiador del arte. La sección áurea, como nos decía el profesor Serrera en sus magníficas clases de arte clásico. Explique usted eso, por favor. La sección áurea matemática se define en un rectángulo con una serie de proporciones que guarda casi siempre el paso de palio, de largo, de ancho y también muchas veces de alto. Hay algún palio que se ve y dice, uy, qué ancho es esto. ¿Por qué? Porque no guarda esa proporción. La Semana Santa hemos llegado a los años 30, que es cuando los años 20, años 30, se fundan muchas cofradías, se borda, la orfebrería resurge, la música se crean, las grandes marchas que ahora entendemos como clásicas son de aquella época, no son más antiguas. Sin embargo, hay una convulsión en la ciudad, en España, y que se registra evidentemente en Sevilla, que empieza el año 31, termina el año 39, dura prácticamente toda la década. República y Guerra Civil. ¿Cómo afecta eso a la Semana Santa? Tremendamente. Se me viene ahora mismo a la memoria, a la mente, la imagen de la Iniesta. Primero, vestida por Rodríguez Ojeda con papel de seda de brea, que es una foto impresionante, y la siguiente foto carbonizada en el incendio de San Julián. Esas dos Españas vuelven a resurgir, se habían ido polarizando poco a poco, hasta que llega un determinado periodo, sobre todo cuando llega ya la República, donde se polarizan extremadamente, hasta que ocurre la gran catástrofe. ¿Recordáis? Domingo de Ramos. Azul y rosa la tarde. Resplandecía al sol el reciente enjabelgado de las callejas de San Julián. Hierros pintados de verde. El enrejado gitano de las canceras del barrio bordaba sobre lo blanco la bandera de la mejor Andalucía. Nazarenos de la Virgen de la Iniesta, blanca túnica, escapulario azul, se encaminaban al templo. Era el momento inaugural de la Semana Santa. Así conocimos el barrio y así la cofradía. Hondos recuerdos, emoción lejana, aquellas chiquillas del barrio, el azahar y el clavel abiertos al aire de la primavera, vida, unción religiosa, pueblo. Y aquel momento de la plaza, entre San Julián y San Cayetano presenciábamos anhelantes aquel prodigio que era la salida de los pasos por la ojiva, pórtico medieval de la Semana Santa. Y del nacionalcatolicismo en el que la Semana Santa, ahí sí es manejada, manipulada por el poder, ahí el poder se apropia de la Semana Santa, no ocurre lo mismo que con los ilustrados, a la democracia. Cuando se produce la transición democrática, hay gente que piensa que la Semana Santa se va a acabar. La frase más repetida en los años 70 y poco, cuando se muera Franco, se acaba la Semana Santa. Pues no solamente no se acabó, sino que la segunda edad de oro comenzó en los años 80. ¿Y esa edad de oro qué ha supuesto? Pues esa edad de oro ha supuesto, por una parte, el seguir un camino que ya estaba marcado, muy recto, sin muchas
proyectos novedosos, algo muy fijo porque es un mundo muy tradicional. La Semana Santa no quiere grandes inventos, no lo necesita tampoco, pero bueno, de vez en cuando podía algo que la sacudiera un poco, ¿no?, de esa modorra que lleva y que va evidentemente ya en decadencia. Y es cuando no el pueblo, sino cuando la juventud, que durante la transición y los últimos años de la dictadura le había dado la espalda a la Semana Santa como algo caduco, como algo iba por otro lado, pues esa juventud comienza a verla y tenemos ahí los fenómenos de la eclosión, no el principio, pero sí la eclosión del mundo de los costaleros, las bandas, y evidentemente es cuando el apoyo popular, solamente hay que ver fotografías de los años 50, los años 60, o no digamos ya los años 30, los años 20, de cómo estaba la calle en Semana Santa y de cómo está en esos años. La bulla que hay, salvo excepciones, evidentemente, que quizás sea al contrario. Vemos una foto de la Esperanza en el Arco la mañana del Viernes Santo y hoy día hay menos gente que antes. La soledad es la que guarda la luz del Domingo de Ramos hasta el año siguiente. La famosa película de Gutiérrez Jaramón, ese paso encendido cuando se están cerrando las puertas. Pero la luz volverá a renacer. Este es el ciclo de la vida. La luz, la primavera, volverá. Después de una serie de estaciones, volverá a ser Domingo de Ramos en Sevilla, que es el día más bonito del año. Quizá no el más importante, pero sí el más bonito. A mi regreso a San Lorenzo, de donde volvía de acompañar a la soledad, no solamente no me sentía cansado, sino que experimentaba la vacía sorpresa y la indecible tristeza que se apodera entonces de la ciudad y penetra en todas las almas, ya que la Semana Santa no es tan solo una fiesta, sino un auténtico modo de vida, una transfiguración de los días y las noches. Las inquietudes han sido conjuradas y la gente no ha tenido más que una obsesión: no dejar perder ningún instante, ninguna imagen. No podréis concebir ninguna otra utilidad para vuestros días ni ningún otro gusto a la vida. Con toda la ciudad giraréis alrededor de no sé qué vacío de naufragio. ¿Esperar un año antes de volver a ver los camiones descargar las tablas de los palcos y tribunas? ¿Un año antes de ver a la amargura reaparecer en el umbral de San Juan de la Palma? ¿Esperar un año la vuelta de la fiesta? Toco aquí uno de los secretos de la tristeza de Sevilla, que dura mucho más que la alegría, pero que la primera visión de la Semana Santa es suficiente para conjurar. Lo sé, por haberlo sufrido yo mismo.